¿Quién te arrancó los sueños hoy? ¿Quién te arrodilló para humillarte? ¿Y quién enjauló tu alma, amor? Déjame curarte, vida. Déjame darte todo mi amor. Ángel,
Bueno, y como lo habíamos anticipado, llegaron las invitadas. Un gusto para nosotros tenerlas acá porque realmente es un tema delicado, profundo. Como dije, nos eriza la piel. 8 femicidios en 14 días en Entre Ríos. Entre Ríos está de luto. Y recibimos a Graciela Mántaras. Ella es psicóloga y actualmente también se desempeña como subsecretaria de la Mujer en la Municipalidad de Paraná. Recibimos también a María Fernanda Vázquez Pinasco. Ella es abogada, feminista, especialista en violencia de género. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos y todas. A todos y a todas, así. Bueno, un tema difícil que tenemos que abordar desde un lugar, como decía hoy, con la verdad, ¿no? Porque la verdad a veces nos hace más libres y nos permite profundizar en un tema que tal vez está alrededor de muchas familias, de muchos vecinos en la sociedad en sí misma, y que hacemos oídos sordos a lo que nos está pasando. Y en primera medida, Graciela, yo te quiero preguntar, digamos, ¿qué es esto de género y violencia? ¿Qué es violencia de género para comprenderlo de alguna manera? Uh-huh. Bueno, a ver, primera cosa, ¿qué es violencia? Uh-huh. Bueno, digamos, podemos describirlo de una manera así como muy amplia, pero toda acción ejercida sobre otra persona con la intención de generar algún tipo de daño o de sometimiento, y en la utilización o el aprovechamiento de alguna situación de desventaja de una por sobre otra, ya sea por la fuerza, por el, no sé, por la contextura física, por el cargo o la posición que ocupe, en fin, una cuestión de desigualdad y de poder de alguna manera, ¿no? Y esto de violencia de género, ¿es siempre el género cuando uno dice es la violencia del hombre hacia la mujer, o también de la mujer se ejerce hacia el hombre en violencia doméstica? Bueno, cuando se habla de violencia de género, se habla de violencia ejercida sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Ajá. No estamos pensando en la violencia de una mujer sobre otra mujer o sobre un niño. Uh-huh. 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 A mí me gustaría agregar, y acompañando lo que dice Graciela, es muy pertinente tu pregunta. Nosotras, las feministas, venimos trabajando hace muchos años sobre el tema de los términos y cómo utilizamos los términos y cómo fundamentamos y cómo conceptualizamos. Digo, la epistemología feminista tiene que ver con esto, y en Beijing o en China, Beijing es la capital, pero bueno, en Beijing en 1995, ahí se comenzó en la órbita de Naciones Unidas a acuñar estos términos, y esto que vos estás diciendo de violencia de género es la violencia que ejercen los varones hacia las mujeres, eso, basados en la asimetría de poder o diferencia de poder, conforme los roles estereotipados, ¿sí?, en esta sociedad machista y patriarcal en la que vivimos, estos roles que son asignados, ¿sí?, por la cultura a varones y mujeres, con lo cual los varones tienen asignado un mayor poder. Y el poder tiene que ver con el poder sobre los cuerpos de las mujeres como cuerpo-territorio y el poder sobre todas las decisiones que se tomen hacia adentro. Vos hablaste de violencia familiar, que es un modo de violencia. Es un modo, ¿por qué? Porque es donde ocurre, el espacio donde ocurre donde se despliega la violencia machista, ¿no? Entonces, que quede claro, y esto tiene que ver también con otra construcción del patriarcado. La violencia de género es la violencia que ejercen los varones hacia las mujeres, y tomo lo que dijo Graciela por el solo hecho de ser mujer. Pero está atravesado por una lógica y una estructura machista y patriarcal, de acuerdo a estos roles de poder, y
acuñados muy fuertemente después de ocurrida la Revolución Francesa, donde las mujeres fuimos relegadas al espacio privado o doméstico, y los varones, no cualquier varón, sino el varón blanco, terrateniente, quedó en la esfera pública y privada, y a la vez ahí ejercía los poderes, y sabemos que en el espacio público, en la arena pública, es donde se decide que el bien común. A las mujeres nos está todavía relegado esos espacios de poder, lo pongo entre comillas, donde se decide el bien común. Claro, por eso es interesante, porque a veces viste que hay confusión de conceptos, por eso, digamos, también uno pregunta qué tipos de violencia, digamos, además de la violencia de género, se pueden producir, digamos. Sí, a veces hay una pregunta que es bastante clásica, que es cuando la mujer es violenta con el hombre. Entonces eso, ¿es también violencia de género? Esta es una pregunta clásica, pero en realidad cabe la explicación que acabamos de dar. Cuando hablamos de violencia de género, es la que se ejerce, la que el hombre ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Y ahí viene toda esta cuestión que acaba de explicar Fernanda, que tiene que ver con este poderío, con esta, digamos, esta cultura del autoritarismo, digamos, del hombre por sobre las mujeres en los distintos planos y en las distintas situaciones a lo largo de la historia. También es cierto, a ver, la otra cosa es la violencia familiar, porque en violencia familiar nosotros también podemos pensar, ahí sí podemos pensar la mujer violenta, a veces la mujer violenta con el niño, la mujer que puede ser violenta con los ancianos, ¿no? También, de hecho, dentro del contexto de la violencia familiar se piensa la violencia en el contexto de una pareja, ¿no? Pero cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando específicamente de esto. Bien. Y digamos, ¿cómo se ejerce esa violencia entre la víctima, digamos, y el victimario, digamos? ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo comienza, digamos, a desarrollarse esta violencia? ¿Cómo comienza? Si hay algún trasfondo, se aprende a ser violento, viste que es todo un cuestionamiento, ¿no? Sí, la violencia es una conducta aprendida. Cuando nosotros tenemos delante de nosotros un hombre violento, podemos pensar en que quizás ese hombre fue una víctima que sufrió pasivamente la violencia en su historia. Esto está en la historia de más de un hombre violento. También es posible que haya visto en su familia a alguna figura masculina ejerciendo la violencia sobre otros, de pronto sobre sobre su esposa, sobre otros niños, sobre los ancianos, ¿no? Es decir, depende de con qué imagen masculina se haya identificado. Pero lo cierto es que de alguna manera en la historia, cada hombre tiene su historia particular, ha aprendido un modo de ejercer el poder sobre una mujer, el modo de imponerse, el modo en un abanico muy estrecho, en un espectro, digamos, muy reducido de posibilidades de manifestar sus emociones, ¿no? Que tienen que ver con el enojo y la violencia, ¿no? Que este es otro rasgo del violento. Esas serían como las características más... vos me decís, hay que individualizarlo, historia, por supuesto, ¿no? Pero tienen algunas características parecidas a los agresores. Sí. Bueno, yo por ahí tengo algunas miradas distintas de Graciela respecto de lo que tiene que ver con los varones machistas y patriarcales que digamos que se relacionan de manera violenta con las mujeres. ¿Cuáles? A ver, yo creo que es la cultura que performatea, y acá la estoy citando a una feminista, una filósofa feminista que es bastante interesante para que todas después podamos compartir. Ella dice que venimos performateados, digamos que la cultura nos performatea
de tal modo que estos roles, vuelvo a insistir porque es muy interesante el estereotipo, porque el rol estereotipado, esto de que se espera porque sos mujer y que se espera porque sos varón, y acá estoy hablando de la diferenciación del sexo y del género, estos varones que tienen que adaptarse muy bien a lo que nosotras consideramos las tres diferenciaciones de lo de masculinidad, de diferenciarse de lo que es la niñez, lo femenino, lo que es femenino y lo que es homosexual. Digo, en esas tres miradas, estas relaciones que se dan hacia adentro, que parece lo privado, que parece que en realidad no, que es público, pero que parece que se da en estos contextos de que puede venir o no de una familia donde hay un varón machista o no, que ejerce violencia sobre las personas que están allí en su entorno. No, para mí, esto de trascender y transitar en esta cultura machista nos performatea de tal modo que estos varones que ejercen violencia ni siquiera tienen un registro de lo que están haciendo. Digo, están tan legitimados, ¿sí?, que no reconocen que este modo de relacionarse es asimétrico, y por ser asimétrico y por tener el poder dado de la cultura, nosotras siempre quedamos relegadas, y esto genera dos cuestiones: el estereotipo de género, discriminación hacia las mujeres y violencia. Sí, no lo digo yo, lo dice la Convención para eliminar la discriminación contra las mujeres, la CEDAW, que es de 1979, y lo dice Belén do Pará, que es otra convención, todas con contenido de derechos humanos, porque somos humanas, a partir de 1993. La Convención de Viena así lo explica, que somos humanas, y que los tratados de derechos humanos también nosotras estamos allí nombradas. Entonces, digo, Belén do Pará, que es a nivel de la Organización de Estados Americanos, o sea, es más regional, también nos dice, y si vos charlás, y si vos entrevistás a las mujeres, y si vos mirás o lees, por ejemplo, hay un trabajo de Encarna Bodelón, que es una abogada feminista de Barcelona, donde su tesis doctoral habla de esto y de las entrevistas que hace con las mujeres, y te puedo asegurar que esos varones tienen el mismo modo de relacionarse y de esto, de cómo se ejerce la violencia en tipos, la violencia física, que es la que más se ve, lo pongo entre comillas, la psicológica, la sexual, la simbólica, la económica y patrimonial. La económica y patrimonial. Entonces, en ese orden es que los podés claramente, como un decálogo de sus reacciones respecto de hacia las mujeres. Esto de sos mía o no sos de nadie no se repite una vez, se repite en todos los casos. Ahí llegamos al feminicidio, donde este poder sobre el cuerpo territorio de las mujeres tiene que ver también con la propiedad privada. Y la propiedad privada en un sistema capitalista sigue reforzando el patriarcado y el machismo. Sí, igual estamos tratando de comprender, digamos, cuáles son los modos de funcionar de estas personas, tanto del agresor como de la víctima, ¿no? Y las víctimas tienen alguna característica también, como para, si bien lo decimos, son personas, hay que individualizarlas, pero deben tener también como algunas características parecidas todas las mujeres víctimas de género. Mira, la primera cosa que te podría decir es que, por ahí a las mujeres, cuando planteamos el tema de la violencia, muchas mujeres les cuesta comprender por qué otras mujeres sostienen o permanecen en relaciones y en vínculos de sometimiento de algún tipo, porque no necesariamente es el tema de la violencia, violencia física, como estamos diciendo acá, ¿no? Y para algunas nos parece como incomprensible. ¿Por qué? Porque en realidad quizás en nuestras historias no tuvimos situaciones, digamos, no vivimos pasivamente situaciones que nos marcaran en esto de la violencia ni del sometimiento, o porque hemos tenido la posibilidad de tener como más desarrollo personal, más autonomías, más desarrollar nuestras independencias, nuestra seguridad personal.
Y si nosotros miramos las mujeres que están sometidas a algún tipo de violencia, en realidad también vemos que son mujeres que tienen en algún punto una baja autoestima, que van como quedando pegadas, por decirlo así, en un lugar de dependencia de algún tipo con respecto del hombre, que puede ser una dependencia afectiva muchas veces, que a veces es una dependencia material, que a veces es de las dos. Y entonces cuando alguien dice, pero a la esta vuelve con el tipo que le pega porque le gusta que le pegue, viste que es como muy común escuchar eso. Bueno, en realidad las mujeres vuelven, ¿por qué? Porque tienen miedo de que la agresión sea peor, que haya represalia, porque no tienen dónde ir, porque no tienen dinero, porque permitieron que se les impusiera no trabajar o no estudiar o no desarrollarse, y entonces económicamente no son solventes, porque se generó tal vínculo de dependencia emocional que creen que sin el hombre no van a poder, y se convencieron de algo que el hombre sistemáticamente les fue diciendo, que vos sin mí no vas a ninguna parte, no vas a saber arreglarte, etcétera, etcétera. Es decir, son mujeres que están muy debilitadas, y cuando nosotros trabajamos desde el acompañamiento psicológico con mujeres que son víctimas de violencia, ese es el punto, el devolverles o ayudarlas a adquirir, si es que nunca lo tuvieron, la seguridad personal para darse cuenta de que solas pueden, de que no es verdad que necesitan un hombre para seguir adelante, y que pueden aprender y pueden estudiar y pueden trabajar, ¿no? Pero bueno, es un trabajo. La autoestima es fundamental, Totalmente. Cómo nos vemos realmente nosotras mismas, más allá de la mirada del hombre que tenemos al lado. Y que además es una autoestima pero tan devastada en el vínculo, ¿no? Que remontar eso es todo un trabajo, ¿no? Es como el resurgimiento de la mujer, pero es remar y remar, porque hay que remontar algo que, si lo hubo alguna vez fortalecido, se debilitó totalmente en ese vínculo. Un vínculo donde no necesariamente hubo golpe, y a lo mejor hubo toda esa violencia verbal y psicológica que convenció a la mujer de su imposibilidad de ser autónoma e independiente. Perfecto. Bueno, quédense ahí, sigan escuchando este programa, que los estamos haciendo desde un lugar con mucha pasión, profesionalismo. Entendemos que es una temática que genera un montón, nos pone siempre, digamos, a punto, porque bueno, es lo que estamos viviendo, y sobre todo cada vez parece que estuviera más de auge, porque no hay vez que no prendés el televisor, la radio, los diarios, y no haya un caso de muerte. Pero quédate ahí, porque después de la pausa vamos a tener una comunicación telefónica con Corina Fernández. Ella fue víctima de violencia de género y nos va a contar su historia. Y la que apaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar.
despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, volvemos. Ahora recibimos a nuestra tercera invitada. Ella es María de los Ángeles Faciano, jefa de la División de Minoría de la Policía de Entre Ríos. Buenas noches. Buenas noches a usted y a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito cuál es tu trabajo, tu desempeño, digamos, en todo lo que tiene que ver con esta temática que estamos abordando. Bueno, sí, yo formo parte, estoy a cargo de la División Minoridad y Violencia Familiar de la Policía de la Provincia de Entre Ríos. La policía es un lugar más donde se recepcionan denuncias de violencia familiar y de género, que si bien todas las dependencias están en condiciones de recibir ese tipo de denuncias, muchas veces las víctimas nos eligen a nuestras dependencias justamente por el personal, que hay más personal policial femenino, que trabaja más en la temática, y muchas veces las víctimas nos eligen a nosotros como dependencia policial para concurrir justamente por eso, por el lugar y por la capacidad operativa que tenemos para el abordaje de esta situación. ¿Y ustedes llevan alguna estadística? ¿Tienen, digamos, cuántos llamados se hacen, digamos, con lo que tiene que ver con la violencia de género? Bueno, yo te puedo comentar que en cuanto a la estadística, puedo decir la estadística que tenemos nosotros, nuestra dependencia policial. Perfecto. Pero te puedo dar un dato de acá de la ciudad de Paraná sobre los llamados telefónicos que ingresan a la división 911, que a lo que va del año estamos superando las 5.000 llamadas. Es decir, son 5.000 llamadas, no solamente es violencia de género, y esto hay que aclararlo, también son situaciones que se dan en la familia. Son más de 5.000 intervenciones de personal policial que ha concurrido a estos tipos de eventos, ¿no? Y en la División Minoridad y Violencia Familiar lo que tenemos hasta este momento son 356 denuncias por violencia familiar y de género. Pero bueno, aclaro que esto es solamente un sector de la policía acá en la ciudad de Paraná. Cada una de las demás dependencias lleva su propia estadística. Perfecto. Y una mujer que está sufriendo violencia de género, ¿puede llamar ella? ¿Puede también llamar un vecino, un familiar, el hijo, la madre? O sea, ¿quiénes pueden acudir al 911, por ejemplo? Bueno, a ver, para ordenar un poco la pregunta,
una mujer que es víctima de violencia puede hacer su denuncia en dependencias policiales, ¿sí? Todas las dependencias policiales de la provincia el personal ha sido capacitada y capacitado para recepcionar las denuncias de violencia. En la provincia coexisten dos leyes. La 91-98, que es la de violencia familiar, que viene ya hace varios años atrás, desde que se dictó la Ley Nacional de Violencia Familiar. Cuando en el 2009-2010 a nivel nacional se dicta y se promulga la 26485, lo que hace es la provincia en el 2011, fines del 2011, dictar una ley provincial que adhiere a la 26485. Pero al coexistir se toma como, por eso la compañera acá está diciendo violencia familiar y de género. Entonces tenemos que las denuncias de violencia de género, ¿cuáles son? Aquellas mujeres o niñas y adolescentes que van y hacen su denuncia, pero cuando no conviven, la pareja no es conviviente, cuando son novios o cuando ya hay un divorcio en curso, no hay convivencia. La 91-98 la enmarca a la denuncia en la violencia familiar, ¿sí? Tiene como dos miradas distintas incluso. La 91-98 mira a la familia, la mujer estaría dentro del contexto familiar, dentro de esa estructura de la familia, ni siquiera piensa en las familias, pero bueno, piensa en la familia. La 26485 es mucho más amplia, mira a la mujer, tiene una mirada totalmente diversa de la 91-98. La 26485 es un decálogo de derechos humanos, donde también allí viene muy bien estructurada, porque la verdad que tiene una técnica legislativa muy adecuada y muy pertinente para tratar la violación a los derechos humanos de las mujeres, porque tenemos que saber, y ya te dejo, que la violencia contra las mujeres es violación a nuestros derechos humanos porque somos humanas. Bien, y digamos una pregunta, porque ya vamos a tener la comunicación telefónica con Corina Fernández. ¿Cómo es el procedimiento, digamos, policial cuando una mujer llama por violencia de género? Bueno, en el caso de que se produzca el llamado al, como decía, la dependencia policial o al número de emergencia, que era el 911, se acerca el móvil policial, ve cuál es la situación, procede de acuerdo a la situación y se la invita y se la traslada a la persona víctima, a la dependencia policial, para que radique la denuncia. Hay situaciones en que la víctima en ese momento no está en condiciones de radicar la denuncia. Bueno, se les da el tiempo suficiente. De igual manera hay una comunicación con la Fiscalía de Género, porque acá en la ciudad de Paraná tenemos la Fiscalía de Género y Abuso, así que ponemos en conocimiento inmediatamente de los fiscales la situación que ha tomado para que ya se vayan articulando las acciones a proseguir. Bien, bueno, mira, esto también nos da pie, tenemos, la verdad agradecemos una comunicación telefónica con Corina Fernández. Ella en sus relatos dice que más de 80 veces hizo la denuncia en la policía por su violencia de género. La puerta es grande. Yo te mando la foto de las chicas, le decía Javier Weber a Corina Fernández cada vez que ella planteaba la idea de separarse. Finalmente se animó y su expareja la valió a la salida del colegio de sus hijas. Hoy convive con 2 balas en uno de sus pulmones y Weber murió en la cárcel cumpliendo su condena. La suya es la historia de una mujer que ha sobrevivido, que fue llevada al cine con el título de No me mates. Esta película es el reflejo de lo que atraviesa toda mujer que sufre violencia de género. Fueron 25 años soportando ataques de ira, exigencias, controles, ser el único sostén económico de la casa. Hay una salida, es el nombre que Corina le dio a la fundación que armó para asistir a otras mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Buenas noches, Corina.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por esta comunicación, es muy importante para todos nosotros y lo que nos están escuchando, que vos nos estés atendiendo y contando de alguna manera, exponiendo tu vida, que ha sido de alguna manera, digamos, como un punto de partida para todo lo que se generó después en el recorrido de tu camino para ayudar a otras mujeres. Sí, tal cual. Yo siempre digo que hace 6 años no se hablaba de violencia como se habla ahora, ¿no? Y creo que, como digo siempre, en mi caso, por ahí llamó más la atención porque en ese momento se asociaba la violencia a las clases sociales más bajas. Y bueno, nada, no es, digamos, tipo de, digamos, yo soy una persona que tiene 2 carreras universitarias y si se quiere vengo de una familia de clase media, pero bueno, en ese momento yo creo que ahí se empezó como a hablar un poco más, ¿no? Y bueno, después con el juicio, que fue el primero considerado femicidio, se sentaron las bases, ¿no? Para sentar jurisprudencia y a partir de ahí se empezó a hablar del femicidio. Y eso que vos decís, estábamos hablando anteriormente, ¿no? Algunas características digamos, de las víctimas en lo que tiene que ver tal vez con la personalidad, con la autoestima, de por qué se quedan en un lugar de violencia de género. Y no es porque se quedan, en realidad es cuáles son las posibilidades que tienen para irse, ¿no? Porque como vos estabas diciendo recién, yo cuando le planteaba al papá de mis hijas una separación como cualquier pareja normal, la verdad que lo habremos hablado meses y meses, ¿entendés? Y siempre tenía la misma respuesta, como vos bien lo dijiste, o sea, la puerta es grande, te mando fotos de las chicas. Me lo estaba diciendo una persona que no trabajaba, que no se hacía cargo de nada, que se drogaba, entonces te das cuenta que estás hablando de una persona que no tiene 2 dedos de frente, que no puede pensar, por lo tanto es impensable poder hacer algo por la vía legal o una separación donde él se fuera del hogar. ¿Y alguna vez? Y bueno, y por otro lado, como digo siempre, no se tienen que reunir a otras condiciones, que son las de tener un lugar a donde ir, tener un trabajo, en mi caso lo tenía, pero no todas las mujeres lo tienen, o sea, muchas dependen de ellos económicamente. Y tener un lugar a donde ir, fundamental, porque si no, el hombre por las buenas no se va a ir. Bien. O sea, va a haber que hacerle una exclusión del hogar y todos sabemos lo que pasa después, ¿no? ¿Y alguna vez? La previsión de acercamiento, la exclusión, que no se cumple y bueno. ¿Alguna vez pensaste que iba a llegar a ese límite digamos, de pegarte 3 tiros? Sí. Sí. Claramente sí, porque le tenía mucho miedo. La verdad es que, como yo digo, no, o sea, la mujer que es víctima de violencia, en realidad para ella ese hombre es un monstruo. Tal vez son unos cobardes, que de hecho lo son, pero para esa mujer que está en esa situación y que le tiene tanto miedo, es un monstruo gigantesco que tiene todo el poder, porque fue ganándole poder a la mujer, fue ganándole de a poco el poder hasta despersonalizarla completamente. La autoestima de la mujer está por el suelo, con lo cual está con un estrés que no puede más y menos puede pensar, ¿entendés?, en estrategias, en formas de irse, en cómo se va a mantener. Además, te vuelvo a repetir, o sea, para mí y para todas las mujeres, ¿no?, porque ahora hablo con millones de mujeres y todas sienten lo mismo, es decir, la mujer tiene muy baja autoestima, por ende, la verdad es que la vida para mí ya había terminado, es decir, era eso y no existía más nada, y me resignaba a mi destino. Y vos dijiste que hoy se habla mucho más. ¿Qué cambió del 2010, cuando vos atravesaste este lamentable hecho, ahora al 2016? ¿Cuál fue el recorrido que tuviste? Y hay una conciencia social completamente diferente, ¿no? O sea, fíjate que en todos lados se está hablando de esta temática, se hacen marchas, la gente está consciente. Yo ahora con la película estoy recorriendo el país y dando charlas, debate. Sobre todo lo que más me impresionó es en los chicos adolescentes en las escuelas, ver chicos de 16, 17, 18 años, cómo ven la película en silencio, cómo prestan atención, cómo se prestan al debate, las preguntas que me hacen, o sea, lo que refleja que realmente están interesados, refleja que las mujeres, sobre todo a estas chicas, las estamos avivando. Es decir, yo no digo que no puedan caer en una relación violenta, porque eso tiene que ver con una historia personal de cada uno y puede caer, pero claramente lo va a poder reconocer a tiempo y pedir ayuda, eso no me cabe ninguna duda. Con lo cual creo que todo el trabajo que estamos haciendo, quienes trabajamos en esto,
realmente vale la pena. Y sobre todo cuando estamos trabajando en prevención y en difusión, porque finalmente tanto se habla que llega el mensaje, ¿entendés? Sí. De alguna manera el mensaje de cuáles son los síntomas para reconocerlos, de que no tienen que estar solas, de que alguien lo tiene que saber, que tienen que pedir ayuda para denunciar, para fortalecerse, para tomar una decisión si van a irse de la casa. Es decir, todo lo que nosotros estamos diciendo no cae en balde de roto, porque de hecho lo veo a diario, digamos, en la asociación, ¿no? ¿Y cuáles fueron las secuelas si te dejó todo el tránsito de tantos años de tu violencia, de la violencia que sí? No, secuelas ninguna, te diría. Es decir, tengo 2 bolas en un pulmón producto del día que vino a balearme, pero a ver, yo digo que el violento termina siendo una consecuencia, ¿me entendés? No es la causa. Uh-huh. La causa es otra. Porque yo, digamos, o sea, y esto lo digo más allá, digamos, de haber sobrevivido, y no hablo como una sobreviviente, sino como una persona que ahora es presidenta de una ONG y estudió violencia. Uh-huh. Estudié violencia desde la neurociencia y entendí por qué lado viene la violencia. No es solamente el machismo, el patriarcado, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la crianza, con los primeros años de vida, con cómo se crió, con qué tan naturalizada tiene la violencia esa mujer para que cuando el hombre se acerca no la pueda reconocer. Uh-huh. ¿Me entendés? Uh-huh. Tiene que ver con eso. Entonces el hombre termina siendo una consecuencia y no la causa. Y bueno, y vos estás recorriendo así, como decís, dando charlas, tratando, como dijiste, de avivar de alguna manera, pero en realidad son herramientas que necesitamos todos, tanto las mujeres como los hombres, para poder salir o poder detectar de alguna manera algún tipo de violencia. ¿Cómo es tu misión ahora? Y como te decía, es decir, en este momento yo trabajo en la ONG asistiendo a mujeres que están transitando violencia, ayudándolas más que nada a entender por qué cayeron en manos de un violento, que es fundamental, porque cuando ellas entienden por qué cayeron en manos de un violento, les cae la ficha, como que le cae la ficha al hombre, y si hace un tratamiento, porque yo estoy de alguna manera trabajando con la Asociación Argentina de Prevención a la Violencia Familiar, que es una de las asociaciones más antiguas que hay en la Argentina. La presidenta es Graciela Ferreira, y Graciela trabaja hace 30 años en violencia, es quien da los cursos que yo te digo de violencia interdisciplinarios con diplomatura en violencia, y además ella hace grupos de hombres violentos. Y según Graciela, los hombres violentos, si hacen un buen tratamiento y caen en un lugar adecuado, se recuperan. Bien. Al igual que se recuperan las mujeres. Bien. Bueno, esto porque es una... hacer el clic, entender, digamos, por qué. ¿Por qué caíste en esa violencia? Digamos, una vez que tanto la mujer como el hombre hacen el clic, que es lo que vos me decías antes, ¿qué secuelas te dejó? Ninguna, porque uno crece. Uh-huh, porque en el fondo, digamos, cuando caes en la violencia es porque te quedaste en alguna parte de tu infancia donde no pudiste crecer. Entonces, cuando a vos te cayó la ficha, creces con dolor, con mucho dolor, pero créeme que una vez que creces no hay vuelta atrás, es decir, te convertís en una persona íntegra, plena, y seguramente no te agarran más para eso. Entonces, quédate tranquila que es así. Corina, la verdad es que, digamos, es muy interesante porque además lo que estás diciendo nos pone en distintos lugares. Por un lado, entender, digamos, desde el fondo esta violencia que se produce en los hombres, en las mujeres, en la familia, en la sociedad, pero por el otro lado, tener la esperanza de que cuando uno digamos, que hay tratamientos, que hay posibilidades de salir, que todos podemos vivir en una sociedad mejor, vincularnos, como es este programa que dar herramientas para poder vincularnos desde un lugar más sano, más amoroso. Así es. Yo te agradezco profundamente esta comunicación. Quisiera que nos dejes un mensaje con toda tu trayectoria y todo este crecimiento realmente viste que el dinero a veces no hace a las personas, sino que las vivencias que uno tiene hacen ricas a las personas. Así que te pediría un mensaje para todos los que te estamos escuchando muy atentamente. Y un poco lo que te decía antes, ¿no? Y volviendo a la temática que vos me preguntaste sobre secuelas, claramente cuando uno hace el clic cambia, y es muy rápido el cambio, o sea, todo se produce muy rápido, porque es como si uno hubiera estado dormido durante mucho tiempo y cuando hizo el clic es como que la vida empieza a pasar rápido,
Y bueno, y yo lo que digo siempre es que se puede, y como se llama mi ONG, hay una salida, claro que la hay. Porque estar en esta situación es estar muerta en vida, entonces nada va a ser peor que estar conviviendo con una persona que es violenta. Vos sabés que el estrés que tiene una mujer que vive violencia se compara con el estrés que tenían los judíos cuando estaban por ir a la cámara de gas. Eso está comprobado por la neurociencia, así que fíjate el estado de estrés que tiene una mujer que convive con un violento, pues es un estado de amenaza constante, no saben en qué momento va a saltar, no saben por qué, pues se va a enojar. Entonces vivís amenazada dentro de tu casa y no hay nada, no hay paz, no existe la paz. Por lo tanto, vale la pena el esfuerzo, pero por supuesto, saber que hoy hay mucha gente que se ocupa, que ayuda y que hay que pedir ayuda. Claramente hay que pedir ayuda, no hay que callarse. No sé si te voy a decir que denuncien, porque yo hoy ya no digo tanto vayan a denunciar así, a menos que sea un riesgo de vida, por supuesto. Lo ideal sí es no callarse, es pedir ayuda, asesorarse y después poder tomar la decisión de denunciar, pero ya fortalecida, empoderada y con algunos tips, digamos, que son necesarios para poder irse, si es necesario irse o hacerle la exclusión, ¿no? Vos decís que primero sería pedir ayuda tal vez psicológica, digamos, en el punto de sí, cuando no, uno se da cuenta. Sí. Incluso para que te puedan asesorar de cómo hacer la denuncia, ¿entendés? Porque en general estas denuncias tienen que ser penales, nadie lo sabe, piensan que con lo civil está bien, que con la exclusión y con la prohibición de acercamiento está bien, y en realidad, si vos no le haces una denuncia penal porque te pegó, porque te amenaza de muerte y etcétera, eso es penal, y si no se lo seguís penalmente, pasa lo que está pasando, ¿entendés? Que pasan 3 años, 4, 5, 7, 10 o 15 años donde el tipo sigue rompiendo la prohibición de acercamiento y tiene que venir a tratar de matarte, como pasó a mí, tratar de matarme, para que lo metan preso. Si no, nada alcanza para meterlos presos. Y vos seguís teniendo a este hombre, estás tuyo toda la vida, ¿entendés? Entonces, si vos le haces una denuncia penal, va a llegar algún momento que va a haber un juicio, y en ese juicio probablemente te corresponda a la cárcel, según los incumplimientos que haya tenido, ¿entendés? Hoy estamos pidiendo a gritos que haya una ley de emergencia, porque lo que está pasando, sabemos y vemos los femicidios que están viendo todos los días, pero además estamos viendo que muchas de estas mujeres habían denunciado, o sea que en el momento que hicieron la denuncia quedaron sumamente vulnerables, y ahí el tipo fue y mató. Vos sabés entonces, que acá tenemos... Claramente, viste, cuando el hombre rompe la prohibición de acercamiento a la primera vez, para mí tienen que meterlo preso. Claramente, entonces eso yo te digo, de por sí desestimaría unos cuantos, porque acá también es eso, o sea, ya saben que es un viva la pepa, que van, que la rompen 1, 2, 10, 15, que no pasa nada. ¿Y cuál es la falla, digamos? ¿Es política? Perdón, no te escuché. ¿En qué está fallando esta cadena? O sea, esta cadena sí, no, es que son leyes que hay que modificar, ¿me entendés? Es una ley que hay que modificar, hay que pedirla, hay que pedir más presupuesto. El presupuesto que tiene una mujer víctima de violencia hoy son, creo que 4 pesos. Wow. Nada. O sea, es irrisorio, ¿entendés? Cuando una mujer, según la ley que tenemos, la mujer tiene que tener un subsidio, tiene que recibir un subsidio para mantener a los hijos, tiene que tener un lugar a donde vivir, es decir, se le tienen que dar un montón de beneficios para protegerle y darle seguridad, que hoy no se está cumpliendo. Hoy hace la denuncia y quedas a la buena de Dios. ¿Y tus hijos, Corina, cómo transitaron todo esta vida que también la padecieron? Sí, claro. Y mis hijas estuvieron durante los primeros años bastante enojadas, ¿no? Enojadas con la situación, enojadas con la vida, con mucha vergüenza, enojadas conmigo porque de alguna manera salía en los medios y hacía pública nuestra historia, cosa que por supuesto yo entiendo que para ellas debe haber sido muy difícil, porque como digo yo, para mí fue una mala elección para ellas el padre, y tener un padre que quiso matar a la madre y que estaba preso no estaba bueno. Tuvieron que convivir con eso, pero bueno, desde que falleció la más chiquita, como yo digo siempre, fue la más clara, la que me dijo, mira mamá, te voy a decir la verdad, no me alegra, tampoco me entristece, me alivia. La verdad es que es cierto, creo que cuando falleció lo que nos dio mucho alivio, y a partir de ese momento yo creo que las 3 estamos mucho más tranquilas. Hoy te puedo decir que las veo muy bien, ¿entendés? Son 2 adolescentes, 17 y 18 años, estudian, terminan el colegio sin llevarse materias, tienen una vida tranquila, yo las veo acá en mi casa, hay mucha armonía, así que bueno,
después de mucho trabajo puedo decirte que la verdad es que estoy muy contenta con lo que logré, pero no fue fácil. Porque en realidad toda la familia es la que está enferma, ¿no? No es únicamente la pareja, que es la que por ahí tiene estos abusos de digamos, violencia física, psicológica, bueno, económica, como veníamos hablando acá, sino que es toda la familia también la que está enferma y debe ser tratada. Los chicos que se comen un garrón por ver lo que tienen que ver y por vivir situaciones que no tendrían que vivir, ¿entendés? Entonces el peligro inminente, ¿cuál es? Que el día de mañana mis hijas eran potenciales candidatas a caer en manos de un violento o de ser violentas, viceversa, cualquiera de las dos cosas puede pasar, ¿entendés? Pero bueno, obviamente ellas hicieron terapia desde el día que yo me separé y siguen haciendo terapia y nada, y yo creo que bueno, con todo lo que yo machaco, gracias a Dios hoy pueden detectar la violencia inmediatamente, la invisible sobre todo, que es la que más preocupa, ¿no? Bien. Si van a la casa de una amiga y sienten que comen todos en silencio, que se corta el aire con tijeras, se dan cuenta que eso es violencia. Bueno, Corina, la verdad es que estamos todos atentas. Acá tenemos un panel también de profesionales que te estamos escuchando porque estamos tratando a fondo el tema. Bueno, voy a estar el 22 voy a estar, ¿no? El 22 estoy en Basa Bilbao. Bien, con la película y vamos a hacer cine de debate. Buenísimo. Entonces convocamos para que todos puedan ir y participar también, de esto, de debatir, ¿no? De hablar, como siempre digo, sacar la basura debajo de la alfombra y ponerla arriba de la mesa. Muchísimas gracias, Corina. Agradecemos enormemente esta comunicación y bueno, te augurio un camino también para que puedas seguir ayudando a muchas mujeres con víctimas de violencia de género. Sí, la verdad es que creo que me salvé para esta misión, es algo que me hace muy bien al alma. Cada vez que puedo ayudar a una mujer me siento muy reconfortada. La frase que siempre me gusta es que solo se sana el dolor propio ocupándose del ajeno. Y la verdad es que es cierto. O sea, mientras ayudo a sanar, me sano yo también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por convocar. Buenas noches. Buenas noches. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno
Bueno, después de esta comunicación que nos dejó muchas cosas que vamos a seguir pensando, que dijo Corina. Primero, en esta cuestión de lo que tiene que ver con tomar o dar, viste, como el semáforo, luz amarilla, entender cuál es la luz amarilla para poder acudir a pedir ayuda. Y después la posibilidad que tenemos que todas las personas, cuando hacen una buena terapia, cuando están con un buen acompañamiento real, con buenos profesionales, pueden salir de ese lugar tan violento. María, ¿cómo entonces vos nos estabas contando que las personas hacen el procedimiento policial, ¿no? Llaman por teléfono, ¿y cómo sigue, digamos, los trámites, digamos, policiales de alguna manera hasta que se ejerce la parte legal? Bueno, sí, como les decía, desde el lugar del hecho se solicita que la víctima concurra a la dependencia policial para poder radicar la denuncia, que es la que va a dar inicio a esta investigación, ya sea penal o civil, depende del caso. Y en el caso de que esta persona no desea concurrir, bueno, se le otorga el tiempo. De igual manera, se evalúa el riesgo, la situación, que si amerita la comunicación inmediata con la Fiscalía para que se tome alguna medida de protección urgente, eso también se hace. ¿Y cuáles serían los puntos que vos me decís, esto es urgente? ¿Cuál decís? Esto es urgente, esto amerita un llamar a la Fiscalía? Por ejemplo, que la persona esté lesionada, sí, que no, a raíz de las lesiones que tenga no puede erradicar la denuncia, porque primero hay que priorizar la atención médica, ¿sí? Que la mujer salga de la casa y queden los niños adentro, y que esta persona nos diga que esta persona no solamente es violenta con ella, sino que es violenta con los niños, ¿sí? Eso también amerita la intervención, de que la persona diga de que la ha amenazado con armas, ¿sí? De que si bien en el momento quizás ya no está el violento en la casa, pero está la posibilidad, porque es una persona conviviente, de que vuelva al domicilio. Son muchas las situaciones que se dan y a las que hay que evaluar también. Bien, ustedes toman la denuncia y después... Una vez que tomamos la denuncia y hay toda esta comunicación verbal, muchas veces la persona no tiene un lugar donde ir, entonces se articula con las otras organizaciones o instituciones para conseguir un refugio o un alojamiento. Y la denuncia pasa en forma inmediata a la zona de tribunales, a la mesa de atención permanente, que la va a derivar a donde corresponda. Bien, en ese alojamiento, Graciela, ¿cómo se lo dan? ¿Dónde tienen que acudir cuando estas mujeres no tienen realmente dónde ir? Sí, bueno, nosotros como Subsecretaría de la Municipalidad tenemos una casa de las mujeres víctimas de violencia. También acá en Paraná hay una casa que pertenece a la provincia, es decir, que tenemos dos lugares, dos casas que acogen a mujeres y eventualmente con sus niños. El requisito es que haya una denuncia policial previa, ¿no? Si no la hubiere, porque a veces las mujeres se presentan espontáneamente, se les pide que hagan la denuncia o se las acompaña a la comisaría a hacer una denuncia. Lo que siempre nos planteamos es, y este es un tema que, bueno, desde la subsecretaría en sí misma no está en nuestra competencia resolver, pero nos planteamos que es a la mujer a quien tenemos que sacarla de su casa, de su barrio, de su entorno, y cuántas veces ese hombre que la ha golpeado, que la ha maltratado, que la ha lesionado, sigue libre, sigue merodeando la casa, el barrio, a veces hasta la casa refugio está merodeando. Entonces decimos, acá hay una falla, este es un punto de falla. Recién en esta comunicación telefónica Corina decía, el hombre te golpea, te maltrata y sigue libre. ¿Cuántas veces tiene que tener una denuncia para ser detenido? Y lo peor aún es que muchísimas veces la violencia no se hace evidente porque no hay una lesión, porque no se visualiza el golpe,
pero la violencia está y a lo mejor ha sido amenazada con un arma, o ha sido maltratada, sometida al terror a partir de amenazas, te voy a matar a los chicos, si te vas me mato o te mato, en fin. Y esa violencia es que no se visualiza, tampoco termina siendo una razón para detener a un hombre. Ahí tenemos otro problema. Bien. Ustedes, o sea, cuando ingresa la mujer, ¿cuál es la asistencia que le dan, digamos, a estas mujeres con violencia de género? Bueno, la primera cosa es que se le aclara que ella va a ingresar y que su permanencia en la casa va a estar en relación directa a la evaluación que haga el equipo técnico que trabaja en la casa. El equipo técnico está conformado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, de manera que se hace una evaluación de la situación social de la mujer, de la situación legal y, en primer lugar, del estado psicológico en el que se encuentre. Por tanto, si bien a lo mejor el primer día se la deja, que se familiarice con la casa, a veces llegan como muy perturbadas, entonces, bueno, la cuestión de no la molesten, no la hablen, o sí, depende de lo que ella exprese, ¿no? Pero normalmente suelen llegar así como muy confundidas, muy aturdidas, muy que necesitan un momento de serenidad, y después, bueno, van teniendo la intervención con la psicóloga en forma individual, como para conocer la situación, pero también en estas suerte de trabajos grupales que se intenta que sean casi como si fuese una reunión espontánea, pero que tienen la coordinación de un psicólogo, y a veces es a través de alguna tarea manual, ¿no? Hacemos alguna labor, nos conectamos con un trabajito de costura o hacer alfombras o lo que fuere, pero están coordinados por una psicóloga, que es la manera en que se puede trabajar en abordaje psicológico sin que tenga ese formato tan típico y tan clásico, ¿no? de la terapia de grupo, ¿sí? Y bueno, y de esa manera se intenta acompañar a esta mujer en este trabajo. Intentamos que la permanencia en la casa sea lo más breve posible, intentamos que pueda volver a su casa, pero nos encontramos con estas cosas. Bien. Si al hombre no le pasa nada y sigue estando en el barrio, y a veces no es el hombre, pero es toda la familia del hombre. ¿Cuántas veces en un mismo predio hay una casa donde viven los suegros, los cuñados, y en el fondo ella con el violento, ¿no? Es decir, no es tan sencillo. Todos de pronto, y ahí tenemos otro problema que nos excede, que también lo mencionaban, que es el tema de cuando no hay familia, como para buscar otro lugar para vivir, pero a la vez, si no tiene dinero y no tiene trabajo, y no tiene otra vivienda, y se convierte en un tema de vivienda y en un tema social. Entonces ahí tenemos otro problema. Y este problema del déficit en la celeridad y la severidad de la justicia. Ahí tenemos otro problema. Por tanto, tiene tantas aristas el tema de la violencia, que hacemos muchísimas cosas. Se habla muchísimo. Hay cantidades de equipos, de lugares, de talleres, de lugares de capacitación, pero nos están faltando estos temas que son los puntos flacos. Puntos flacos. Y bueno, una vez que entonces vamos a seguir, ¿qué es lo que haría una mujer, ¿no? Que está sufriendo una violencia de género? Hace la denuncia policial, si no tiene un lugar puede ir, digamos, a un hospedaje. ¿Y cómo sigue la parte legal? Bien, dos cosas. Si resulta que de la violencia existe la comisión de un delito, ingresa en la unidad fiscal de género y abuso sexual, donde se le da el trámite pertinente, se toman las medidas de protección para ella y sus los integrantes de su familia, ¿no? Según eso, lo estoy haciendo así como una hipótesis. Luego se forma el expediente, que nuestro sistema penal entrerriano tiene una parte que es la investigación penal preparatoria para llegar o no
a que se eleve a juicio o no ese expediente, donde el fiscal y la fiscal, que son fiscales que están atravesados con perspectiva de género, llevan adelante la recolección de pruebas para poder acusar a esa persona, a ese violento, de la comisión de ese delito. Eso tenemos que saber que los varones cuentan con, si no tienen recursos propios, con los defensores y defensoras del Ministerio Público de la Defensa. Las mujeres no cuentan con patrocinio gratuito legal. Si quieren conformar su querella, tienen que buscar una abogada o un abogado particular. Si no existe la comisión de un delito, por ejemplo, si se denuncia violencia psicológica y violencia económica, e incluso si hubo antes violencia física, pero en ese momento no se puede constatar lesiones leves o graves, o no hay amenaza de muerte, pero si hay violencia, ingresan a los juzgados de familia, ya sea por violencia familiar o de género. Nuevamente, ¿qué pasa allí? La jueza o el juez no toma inmediatamente las medidas, lo que hace es derivarla a los equipos técnicos. Tenemos dos modos de derivación. Uno, si es la 91-98 y vuelvo a la violencia familiar, va a los equipos técnicos de los juzgados de familia. Si entra por violencia de género, derivamos a la Subsecretaría de la Mujer Municipal con sus equipos, a la Subsecretaría de la Mujer Provincial, o si resulta pertinente, a víctimas del delito, a dirección de víctimas del delito. Y además, si hay niños o niñas que han sido vulnerados, entra el COMNAF. Una vez que se eleva el informe de los equipos técnicos, el informe de riesgo, toman las medidas. Estas medidas que se toman son bastante, están bien catalogadas, pero además la 26485 le da a la jueza y a los jueces mayor amplitud para tomar las medidas que considere pertinentes. Las más clásicas, la prohibición de acercamiento, el cese de acto de perturbación, como más clásico, la derivación a los equipos. Pero tenemos que saber que esas medidas que se toman a nivel juzgado de familia, las leyes no contienen sanciones. ¿Qué implica? Que allá hace un tiempo nosotros de la Subsecretaría de la Mujer, con los equipos técnicos que desarrollábamos ahí nuestras tareas, porque tenemos que ser bastante ingeniosas para pensarlo, porque tenemos que saber que el derecho no es neutro y que está atravesado por el patriarcado muy fuertemente. Entonces tenemos que saber qué le pedíamos nosotros a los jueces y a las juezas. Bueno, usted ponga todo esto, pero además avísele al sujeto que usted desobedece y está cometiendo un delito, que es el delito de desobediencia judicial del 239 del Código Penal. ¿Qué pasa ahora? Hacemos la denuncia de desobediencia judicial, se abre la investigación penal preparatoria y tenemos algo que se llama principio de oportunidad. En el proceso penal, ya me fui al proceso penal, digo, con estos incumplimientos que tanto se habló de que este papel pintado es para el varón, es papel pintado, nadie le va a decir a él qué es lo que tiene que hacer en su casa y con su mujer. Entonces, en esa lógica de pensamiento del sujeto agresor, nosotras pedíamos el 239 del Código Penal. ¿Qué pasa? Por el principio de oportunidad nos archivan las causas penales por el principio de oportunidad, porque además muchas veces, sépanlo, no hay testigos de los hechos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo también cito cuando las mujeres vienen a mi estudio, pero yo no estoy más a nivel administración pública ni en ningún otro equipo, sino que estoy trabajando desde otros lugares, porque yo pertenezco a Católicas por el Derecho a Decidir, además trabajamos con la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y siempre vienen las mujeres víctimas a mi estudio. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a citar jurisprudencia internacional. En Fernández contra Estado de México dice que el testigo único vale, y el testigo único es la mujer. Entonces, hay que activar fuertemente desde allí, pero ¿qué pasa? Necesitas recursos económicos. Entonces, porque yo trabajo de la matrícula, claro, ¿no? Pero digo, ¿cuál es la diferenciación y la discriminación? El varón en un proceso penal tiene un defensor oficial, la mujer no tiene representación. Ahí volvemos a hablar de la discriminación, ¿sí?
cómo nos vamos entrampando nuevamente. Las políticas públicas con perspectiva de género son hiper necesarias, súper necesarias. El Consejo Nacional de las Mujeres tiene un presupuesto asignado ahora, con lo cual también es muy interesante. Y esto no tiene que ser en detrimento de que las mujeres vayan y denuncien, porque denunciar es anunciar, y el único modo de que hacia afuera un juez o una jueza sepa lo que te está pasando en tu casa es por intermedio de la denuncia. Y este miedo que te paraliza del ciclo de la violencia, cuando estás paralizada en la luna de miel, que no sabes qué hacer, son los equipos técnicos que tienen que estar muy bien formados, con un profesionalismo muy responsable, donde empoderando a las mujeres las acompañan en este proceso de salida de la violencia. Bien. Que es posible. Como, resumiendo, a las mujeres que nos están escuchando, es decir, una vez que se hace la denuncia, ¿a qué lugar físico pueden ir a hacer una denuncia, legal, ¿no? Bien. Tenés, por ejemplo, si vos tenés una abogada, un abogado de confianza, tu abogado o tu abogada de confianza inicia la denuncia. Un escrito de denuncia lo inicia en tribunales y ingresa, ¿sí? Si hay comisión de delito, va a la unidad fiscal de género, si no, va al juzgado de familia. Si no, se acerca a las unidades primarias, le llamamos nosotras, que es la policía. Ahí es obligación que te tomen la denuncia. No va cualquier otro nombre que te pongan, la denuncia, porque eso es lo único que hace el camino que hablamos hasta llegar a que vos estés protegida. Bien. ¿Sí? Que vos estés protegida, que tus hijas y tus hijos también estén protegidas, y que si ya hay una protección, cuando llamas al 911, tienen que acudir inmediatamente al auxilio, y además ellos también y ellas también tienen otras herramientas, que son llamar inmediatamente al fiscal y poder llevar detenido al agresor. Bueno, hoy se nos termina el tiempo, siempre me pasa lo mismo, siempre. Sí, decime. Yo quería agregar algo más, porque hay muchas situaciones que hay mujeres que se acercan a la dependencia, que cuentan lo que les pasa, pero cuando uno les dice, bueno, vamos a tomar una denuncia, no quiero hacer denuncia. Claro. Entonces, tienen miedo. Tienen miedo. Entonces nosotros le decimos que puede erradicar la exposición policial, ¿sí? Bien. Entonces eso las tranquiliza un poco más. Lo que nosotros hacemos con esa exposición policial, y por lo que así lo dice el artículo 23, es, tenemos la obligación de esa exposición policial, derivarla y darle el mismo curso como si fuera una denuncia. Pero también psicológicamente incide a la mujer el hecho de decirle, bueno, usted no quiere hacer una denuncia, no la haga, le tomamos la exposición policial, pero que tiene la misma, el mismo peso legal para iniciar la apertura de la investigación. María, muchísimas gracias. ¿Querés dejar un pequeño mensaje a las mujeres que vos recibís por ahí en tu lugar de trabajo, que también es muy importante, porque tenemos que ir cerrando, ya no nos queda tiempo, pero dejanos un mensaje para todas las mujeres que nos están escuchando? No, sí, simplemente es que no se queden con el miedo, que concurran, que busquen ayuda en la policía, o hay muchísimas otras organizaciones que trabajan en la temática, que busquen el acompañamiento, y bueno, cuando estén en condiciones, y si así lo creen, hagan la denuncia, pero bueno, siempre hay una persona de referencia que las está apoyando, y hay que nutrirse justamente de este referente que es tan importante en este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, María. Fernanda. Bien, se puede. Se puede. Se puede salir, es difícil, necesitas ayuda, pero se puede. Y luego, cuando te recuperás de estos hechos traumáticos, la vida vivida sin violencia es la mejor vida. Muchísimas gracias, también tu aporte ha sido muy importante. Graciela. Bueno, yo lo que quiero agregar es que si bien en lo inmediato es importante que podamos ir resolviendo estas cuestiones y ver de qué manera se puede trabajar más rápidamente y mejor con una mujer, creo que como Estado se nos impone el pensar a mediano y largo plazo de qué manera podemos trabajar en prevenir la violencia, en educar en la paz y en la no violencia. Y ahí tenemos que apuntar fuertemente a los niños y adolescentes. Cuesta mucho para las mujeres, niñas y adolescentes visualizar que hay muchísimos gestos, muchísimas actitudes que son violencia y que no es exactamente el golpe.
Así que bueno. Es un tema para seguir debatiendo. Seguramente vamos a tener otra mesa pronto o tal vez el año que viene, porque es un tema que realmente necesitamos hablar, ir a lo profundo, y como siempre digo, dejar herramientas. Me quedo con la posibilidad de poder liberar el miedo, de poder decir sí, se puede vivir en armonía, se puede vivir sin violencia. Los niños son nuestro tesoro y es el futuro de nuestra sociedad, por lo tanto también hay que arremeter en ese punto, los adolescentes también, y me quedo también con lo que dijo Corina, con la esperanza de que una persona que ha transitado un lugar de violencia puede salir y empezar a vincularse sanamente y amorosamente.